Nosotros conocimos muy bien a Camaño porque vivió en Cuba varios años. Y todos los que lo conocieron tienen una impresión extraordinaria de un hombre de convicciones muy profundas, de gran patriotismo y un combatiente de mucha energía. Él estaba decidido a regresar a San Pedro y luchar. Él sabía las dificultades, él no se engañaba. Ese es mi punto de vista. Él confiaba en el pueblo, pero no confiaba en nadie más que en el pueblo dominicano. Y en mi opinión su idea era crear un frente guerrillero. Él tenía confianza en sí mismo muy grande. Pensaba que con un grupo pequeño de hombres podría llegar a consolidar el frente con el apoyo del pueblo. En realidad no tuvo tiempo. Llegaron, se inició la persecución rápida, tuvieron varios combates con el ejército, hasta que tuvieron un incidente adverso. Y eso le pasa a cualquier revolucionario, porque a nosotros nos pasó también al principio de la revolución. No se puede medir la razón de una actitud por el resultado de la actitud. Muchas veces los resultados dependen de factores imponderables. Nosotros pudimos haber perecido igual que pereció Camaño, en un accidente cualquiera de la guerra, en los primeros tiempos. Y sin embargo, si eso hubiera ocurrido, nosotros estamos convencidos de que habríamos tenido razón. Nosotros no tenemos razón solo porque tuvimos éxito. El éxito no es el único elemento para determinar la razón de una actitud, de una conducta. Nosotros tuvimos éxito y por eso mucha gente piensa que teníamos razón. Pero nosotros creemos que habríamos tenido razón aunque no tuviéramos tenido éxito. Y sin duda que Camaño tenía razón aunque no tuviera éxito. Él era un hombre muy valiente. Y yo pienso que desde luego, en cierto sentido, temerario también. Este tipo de hombre muy combativo, muy temerario, tiene más posibilidades de un revés que si fuera más prudente. Y desde luego él evidentemente buscó el combate. Tal vez en una primera fase habría sido más táctico rehuir el combate y ganar tiempo para movilizar fuerzas. Pero él evidentemente no rehuyó el combate, buscó el combate. Y el número de sus hombres todavía era muy reducido para buscar el combate.